Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Aquí estamos con el taller para maestros número 2. Yo sigo con la enseñanza en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra, con las Sagradas Escrituras. Y hoy quiero dejarles aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, que nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese mismo verso, el verso 14, pero en otra versión, nos dice: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Y haciendo hincapié en esta expresión: guarda el buen depósito. Qué importante, ¿no es cierto?, el desafío que tenía Timoteo como lo tenemos nosotros hoy. En la Biblia encontramos este patrón: dar la palabra, escucharla, recibirla, pero también compartirla con otra. Y eso tiene mucho que ver cómo nosotros hemos escuchado, cómo hemos guardado y atesorado esa palabra de Dios para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio, pero también la idea del Señor es que no solamente te haga bien a vos, sino le haga bien a otro. Y cuánto más cuando somos líderes, cuando somos maestros, cuando tenemos que compartir e impartir la palabra que hemos recibido. Fíjese, ustedes recordarán ese patrón en 2 de Timoteo 2:2, muy conocido el pasaje, donde nos dice: lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto mismo enseña a otros, ¿no? A hombres fieles, idóneos, que sepan enseñar a otros. Entonces vemos que a Pablo, recibiendo, por supuesto, las palabras del Señor, dándoselas a Timoteo, y Timoteo compartiéndola con otros. También podemos hacer una referencia aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús ora por todos los discípulos. Él pudo decir en el versículo 8, dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Pero ya en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces vemos ese patrón, ¿no es cierto?, en la palabra, y podríamos mencionar otros pasajes, otros ejemplos. Entonces, yo tenía estos 3 puntos, ¿no es cierto? Es decir, qué privilegio, por un lado, poder escuchar, poder recibir una palabra de Dios, la palabra que nos edifica, que nos bendice, que nos fortalece y que nos guía. Pero también, ¿no es cierto?, esa responsabilidad que nosotros tenemos con esa palabra, ¿no? Todos recuerdan cuando la palabra dice que no seamos oidores, sino hacedores, ¿no?, de la palabra del Señor. Pero creo que a lo que yo quiero ir y apuntar es, ¿no es cierto?, que también tiene ese desafío de poder impartirla y compartirla a otros, de poder hacer de ese buen depósito. Si hasta aquí hemos atesorado, hemos recibido, hemos guardado todas las palabras y enseñanzas que hemos recibido, ahora, como nunca, nos toca tener que sacar de ese buen depósito las palabras que hemos recibido. Tenemos que guardarlas, atesorarlas, pero justamente habla de un depósito. Si la palabra está depositada, entonces vamos a poder sacar, extraer de ahí, de lo que hemos recibido, ya que, como siempre decimos, no podemos dar lo que no tenemos. Y por último, ¿no es cierto?, un ejemplo que tenemos y que les deja a ustedes este desafío, es un ejemplo en la vida de José. Ustedes pueden mirar después todo el capítulo, pero allí, en Génesis 41 y versículo 56, nos dice sobre la vida de José, dice: y el hambre estaba por toda la extensión del país.
Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y todos se acuerdan de este pasaje, aquel sueño que tuvo Faraón cuando pudo ver, ¿no es cierto?, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y él no sabía qué significaba ese sueño. Y Dios le dio la sabiduría y la revelación a José y le dijo a Faraón que esas vacas significaban 7 años, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y el Faraón preguntó, ¿y qué tenemos que hacer? Y él dijo, bueno, en la época de abundancia, que se guarde, que se atesore, que se almacene, que se deposite en graneros todo el grano, todo el trigo que se pueda, para que podamos tener para los tiempos de las vacas flacas o la época de la escasez. ¡Qué maravilloso! Pensó el faraón, y a quién mejor que José vamos a poner en este asunto. Y todos conocen que él llegó a ser ese administrador, el segundo después de Faraón, y por eso que llegamos a este texto. Se hizo lo que él dijo. Vino la época de la abundancia y en esa época se depositó, se guardó, se atesoró todo ese trigo, ¿no es cierto? Y cuando vino el hambre, está esta expresión, y abriendo José los graneros donde había, pudo sacar de allí, ¿no es cierto? En este caso para vender, ¿no es cierto?, a los propios egipcios, pero después también a toda la tierra, porque el hambre había llegado por todos lados. ¿Qué ejemplo también para nosotros? Que en la época, ¿no es cierto?, que hemos estado bien, poder haber atesorado la palabra, poder haber guardado ese trigo que simboliza la palabra de Dios, para que hoy nosotros podamos echar mano de eso que está almacenado en tu vida, querido maestro, maestra, esas palabras, esas enseñanzas, para que tú hoy puedas abrirla y puedas dar e impartir a otro, ¿no es cierto? Recordando quizás lo que nos dice el Evangelio de Lucas 9:13, cuando estaba toda aquella multitud y Jesús les dio este desafío y les dijo, dadle vosotros de comer. Hoy quizás te toca, ¿no es cierto?, quizás como nunca lo has hecho, quizás en otro contexto, pero hoy puedes darles de comer. Quizás los propios discípulos dijeron, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ahí está la palabra. Si tú en esta palabra, ¿no es cierto?, si tú has hecho un buen depósito, hoy te toca abrir los graneros y poder dar de comer a los niños, a las familias, a aquellos que te van a escuchar, tener una palabra del cielo para cada vida, para que sigan edificando y bendiciendo en el nombre del Señor. Maestro, que Dios te bendiga. Amén.